Les invito, hermanos, a buscar en el Evangelio de Marcos capítulo 11, los versos del 22 al 26. Marcos capítulo 11, del 22 al 26, dice la palabra del Señor: Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El estudio de esta noche lo hemos titulado La fe de la oración eficaz. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos para adorarte y también, Señor, de poder tener tu palabra para meditarla y estudiarla. Suplicamos que tu Espíritu, quien prometiste nos guiaría a toda verdad, en esta noche esté en medio de nosotros, iluminando nuestras mentes para comprender lo que tienes para tu pueblo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La fe de la oración eficaz. Qué enorme privilegio el poder comunicarnos con el único y verdadero Dios. Qué enorme bendición saber que sin importar el momento y el lugar, cualquier hijo de Dios puede comunicarse con su Padre Celestial a través de la oración. En este breve pasaje que acabamos de leer, nuestro Señor está recordándole a los discípulos la enorme bondad que Dios les ha mostrado a ellos y también nos muestra a nosotros, de tener acceso al poder celestial a través de la oración. En realidad no es la oración misma, tampoco es la cantidad de fe que uno pueda tener. En realidad es el objeto de esa fe y a quien oramos. ¿Por qué? Porque en el mundo religioso hay todo tipo de personas con fe y todo tipo de personas que ora a un Dios equivocado y con una fe mal colocada. Por eso, más que la oración misma, es a quien tenemos la enorme bendición de acudir cuando oramos. Más que la fe misma, en quien hemos colocado nuestra fe. Esta lección que el Señor le da a los discípulos tuvo lugar la mañana del miércoles de la llamada Semana Santa, mientras el Señor viajaban de Betania hasta Jerusalén. En ese camino de Betania a Jerusalén, el día precedente, o sea, el martes, Jesús había anticipado la futura destrucción del templo. ¿Recuerdan cuando llegó a maldecir la higuera? Y estudiamos eso el viernes anterior, en Marcos 11, del 22, del 12 al 14, habíamos visto parte de la maldición de la higuera. Ahora, la pregunta que surge es esta: ¿por qué el Señor inserta en este momento una lección sobre el tema de la oración? Bueno, había una necesidad crucial para que el Señor decidiera hablar sobre este tema, enseñar sobre este tema. Recuerden que en unos solos pocos días Jesús estaría enfrentándose a la muerte. En unos solos pocos días el Dios manifestado en carne ya no estaría físicamente entre los discípulos. Y aunque Jesús resaltó varias veces la importancia de orar y enseñó específicamente acerca de la oración, como ustedes recordarán, en Marcos capítulo 6,
donde habló del 9 al 13, específicamente que enseñó a orar, la llamada oración del Padre Nuestro, que no fue más que un modelo acerca de cómo podemos orar. Él habló de la oración, enseñó de la oración, sin embargo, el momento no era tan urgente como el que se avecinaba para ellos. Muy pronto iban a necesitar con urgencia orar. A diferencia de lo que habían estado viviendo, acompañados con el maestro, en todo momento, que con solo desear algo, solo tenían que hablar con él, muy pronto ya el Señor no estaría junto a ellos. En realidad, tendrían que vivir una experiencia similar a la que hemos estado viviendo todos los cristianos a lo largo de la historia, ¿verdad? Comunicándonos con nuestro Padre Celestial, a quien no vemos, a quien, como dice Pedro en la primera carta, en el capítulo 1, verso 8, a quien amamos sin haberle visto, en quien creemos, aunque ahora no lo veáis. Ellos muy pronto estarían también viviendo esa experiencia. Iban a pasar de tener presente a Cristo en todo tiempo a no tenerlo en absoluto. Llegarían a ser como nosotros, ¿verdad? Dependiendo únicamente de la oración para acceder al poder y a la provisión de Dios para que supla nuestras necesidades. Al igual que ellos, los discípulos se volverían totalmente dependientes de aquel a quien no podían ver. Sería un cambio monumental en sus vidas. Necesitaban saber acerca de la realidad de la oración al ejercitarla, al practicarla. El Señor dijo en Juan capítulo 16, verso 24, si alguien puede leerlo, Juan 16, 24. Y esas palabras que dejó a los discípulos son también para nosotros. Ahora nosotros pedimos en su nombre. La promesa es para nosotros. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y en ese mismo capítulo, ahora en el verso 26, ¿qué dice? En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Hoy también nosotros estamos pidiendo en el nombre de Jesucristo. Eso es orar, hermano. Esa es la fuente que nos sostiene en este andar terrenal, en este desierto de la vida, tan lleno de momentos incómodos por ocasiones. Sin embargo, no estamos solos. Él nos dejó la promesa que nos acompañaría en la persona del Espíritu Santo. Nos dejó su preciosa palabra para hablarnos y nos dejó la oración para que nosotros hablemos de Él. Si nosotros, o hablemos a Él, si nosotros ejerciéramos la oración como Él nos manda, cuántas bendiciones espirituales serían derramadas sobre nuestras vidas, cuánta fortaleza en momentos difíciles, cuánto madurez, cuánto crecimiento. La fe no es algo que se puede heredar. La fe es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón y necesita crecer y fortalecerse. Pero esa fe no se va a fortalecer ni va a crecer viviendo usted la experiencia de su hermano en la fe o de su familiar que también es cristiano. Cada uno tiene que vivir su propia experiencia con Dios. Y una de las maneras es orando. Hoy quiero que meditemos en este pasaje que tiene unos pocos versículos, pero nos presenta acerca de la fe de la oración eficaz. ¿Cuál es la fe de una oración eficaz? Vamos a ver 5 elementos que componen esa fe de la oración eficaz. En primer lugar, es aquella que confía en Dios. ¿Qué dice Marcos 11, 22? Si alguien puede leerlo. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Fíjense el llamado que el Señor les hace a los discípulos de manera inmediata.
la respuesta del Señor, tened fe en Dios, al comentario de Pedro, que había hecho acerca de la higuera que se había secado bajo la maldición del Señor. Este es un llamado a confiar en Dios y a no dudar de Él. ¿Qué dice Mateo 21:21? Si alguien puede leerlo. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Todo comienza con una fe bien colocada. Fíjense cómo dice, tened fe en Dios. No es simplemente tener fe en cualquier Dios, sino en el único y verdadero Dios, en el Dios vivo. Y este componente de la oración, la confianza, no se relaciona con la naturaleza de la fe personal, sino con el carácter del Dios vivo. No es solo un acto de fe simple, sino un acto de fe en el único y verdadero Dios. Tener una vida eficaz de oración requiere confiar en el poder, en el propósito, en las promesas, en los planes y en la voluntad de Dios. Siempre se trata de Dios. No es solo lo que hacemos, hablamos con nuestro Dios, sino a quién le hablamos. Lo conocemos a través de las Escrituras. Las Escrituras nos revelan el carácter de Dios y ellas están llenas de promesas que Él nos ha hecho a nosotros y que nosotros debemos creer porque Él es fiel. La oración se enfoca en honrar el nombre de Dios, en el avance de su reino, en el cumplimiento de su voluntad. ¿Qué dice Mateo 6, 9 y 10? Mateo 6, 9 y 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y más que decirlo, es estar dispuesto a aceptar esa voluntad. Porque muchas veces decimos, Señor, que sea hecha tu voluntad, que se haga tu voluntad. Pero también tenemos que estar dispuestos a después decir que tu voluntad se haga. O sea, estar realmente dispuestos a someternos a esa voluntad, aun cuando no encaje con nuestros planes, aun cuando las cosas no hayan salido como esperábamos. Debemos entender que tú y yo podemos equivocarnos y de hecho lo hacemos muchas veces. Creemos que Dios debe obrar de cierta manera, olvidando que Él es soberano. Él es impredecible. Él en ocasiones nos sorprende, pero podemos descansar en que siempre su voluntad será la mejor. Por el contrario, la oración egoísta no será contestada. ¿Qué dice Santiago 4:3? Si alguien puede leerlo. Santiago 4:3. No está mal pedirle a Dios por nuestras necesidades, pero el que determina cuáles son nuestras necesidades es Él, no nosotros. Muchas veces nos encontramos clamando y clamando egoístamente por cosas que realmente no necesitamos. Muchas veces nos encontramos pidiéndole a Dios por nuestros caprichos y antojos humanos una y otra vez. Caprichos y antojos que en nada glorifican a Dios. En su primera epístola, el apóstol Juan hizo hincapié en que la oración debe ser coherente con la voluntad de Dios. ¿Qué dice Primera de Juan 5:14? Primera de Juan 5:14. Y
Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y en Juan 14, 13 y 14. Juan 14, 13 y 14. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pero observen que es pedir en el nombre de Cristo. Más que simplemente citar el nombre de Cristo en una oración de manera mecánica, es estar orando conforme a la voluntad de Dios. Y usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios, empiece por leer la Biblia. Cuando usted pide y su mente está saturada de las verdades de la Biblia, sus oraciones no van a ser egoístas, serán para la gloria de Dios. Tendrán a Dios como el principal motivo de gloria y no caprichos y antojos humanos y egoístas. Confía en Dios. ¿Cómo está nuestro nivel de confianza en Dios? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Es un nombre que hemos leído en la Biblia? ¿Un concepto teológico? ¿O es realmente alguien que es importante para nuestra vida al punto de ser el primero? ¿Es una persona con la que nos relacionamos todos los días? ¿A quien amamos sin haberle visto, pero lo amamos genuinamente? Porque un día descubrimos, por la gracia divina, que Él nos amó primero. Alguien con el que todos los días conversamos y vemos la respuesta a sus oraciones, no solo oraciones pidiendo, sino también oraciones agradeciendo por haberle conocido y quién es Él. Usted no va a tener un nivel de confianza en Dios grande si primero no sabe quién es Dios. Y para conocer mejor a Dios hay que buscarlo en su palabra. Pero no se puede quedar ahí con el simple conocimiento. No es suficiente para vivir una experiencia profunda simplemente conocer algo, aunque se trate de la misma Biblia. No es suficiente conocer la Biblia, hay que vivirla. Hay que dejar que esa información que nos llegó a la mente baje al corazón. Hay que vivir esa experiencia sobrenatural cuando uno ora a un Dios sobrenatural y darnos cuenta que no solo la Biblia contiene registros de oraciones contestadas, sino que también nos manda a pedir. Y que cuando nosotros creemos esas promesas y la practicamos a la hora de orar, vamos a vivir experiencias similares a las que vivieron hombres y mujeres de Dios en las Escrituras. La Biblia es un libro que está lleno de oraciones, ejemplos de oraciones. Y si usted estudia esas oraciones, verá cómo Dios respondió a muchas personas en diferentes circunstancias. Una y otra vez manifestó su presencia, escuchando a hombres y mujeres pecadores como nosotros. Y en ninguna parte de la Biblia dice que eso se acabó. En ninguna parte de las Escrituras usted va a encontrar algo que diga, ya Dios no contesta las oraciones. No, todo lo contrario, confía en Dios. Segundo, descansa en la persona y el poder de ese Dios. ¿Qué dice Marcos 11:23? Esa es la segunda característica de la fe de la oración eficaz. Es la que descansa en la persona y el poder de Dios. Marcos. Confiar en Dios era la primera, pero debemos recordar que no es un ejercicio abstracto, simplemente teórico. Confiar en Dios es personal. Confiar en Dios es algo práctico. La promesa del Señor en este versículo es sorprendentemente amplia y generosa. Comienza con la frase, porque de cierto. Es la palabra amén, que como en este caso se usa más de 100 veces en el Nuevo Testamento para dar énfasis a lo que se va a decir. Porque de cierto os digo,
que cualquiera. Aquí cualquiera es un término que se aplica a todos los cristianos, a todos los hijos de Dios. Que cualquier cristiano que dijere a este monte, el monte particular al que Jesús se refiere no se identifica. Pudo haber sido el monte de los olivos, desde el cual se ve el mar muerto, o el monte del templo, llamado el monte Moria. Sin embargo, lo más probable es que la referencia fuera a un monte hipotético, no literal. Jesús no estaba refiriéndose a echar físicamente una montaña verdadera al mar como si eso pudiera ocurrir comúnmente. Nadie ha visto jamás que eso ocurra por medio de la oración. Entonces, ¿qué es lo que está enseñando Jesús? La declaración de Jesús, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. No podemos sacar el texto de un contexto y hacerlo que se convierta en un puro pretexto. Esto es una hipérbole. Una hipérbole es una analogía o figura de lenguaje destinada a enseñar un principio espiritual. En la literatura judía extrabíblica, a los rabinos que demostraban una habilidad extraordinaria para solucionar problemas muy difíciles, a menudo eran catalogados como personas que removían montañas. Ya comenzamos a entender de qué se trata esto, ¿verdad? Tiene más significado, se involucra más en nuestra vida personal, en los desafíos que enfrentamos todos los días, aquellos que llegan de manera inesperada, que nos recuerdan que somos seres humanos y que como tal hay muchas situaciones que no podemos manejar. Esos grandes gigantes, esas situaciones imposibles, esas enormes montañas. El planteamiento del Señor es que cuando un cristiano enfrenta un problema abrumador que no tiene solución humana aparente, ¿no le recuerda esto algo? ¿No le suena familiar? Porque todos nos ha pasado. En algún momento de nuestra vida hemos estado de cara con algún problema abrumador que humanamente no le encontramos solución. Y muchas veces intentamos resolverlos por medio de nuestra capacidad humana. ¿Para qué? Para llegar siempre al mismo lugar, a rendirnos. Yo no puedo con esto. No sé qué hacer, Señor. Bueno, el Señor te dice que cuando te encuentres así, frente a esa montaña, y no dudas en tu corazón, no de tus capacidades, ni de tus habilidades para manejar la situación, sino al Dios con el cual, o del Dios con el cual te estás comunicando. Si no dudas y crees que será hecho lo que dices, lo que pidas por medio de la oración le será hecho. Ahora entiendan algo. Esto no es un cheque en blanco. Para que usted anote una cantidad allí. No, esa no es la promesa de Dios. La promesa de Dios es para una situación específica. Una situación abrumadora. Un problema demasiado grande para nosotros. Por el cual llegaste al punto de que no puedes manejarlo y has comenzado a orar. Y en el preciso momento en que comienzas a orar, el Espíritu de Dios comienza a traer a tu mente todas esas promesas maravillosas que la Biblia contiene acerca de la oración y de cómo Dios ha empeñado su palabra al decirte, si oras, yo voy a contestar. Observe que Él nos dice, te voy a dar lo que estás pidiendo específicamente. La Biblia dice, pedid y se os dará. No dice qué es lo que te va a dar. No dice, te voy a dar específicamente lo que estás pidiendo. Si vosotros, siendo malos,
sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que le pidan? En otras palabras, si nosotros le damos buenas cosas a nuestros hijos, porque los amamos, en algo sí podemos estar tranquilos, que aunque Dios no nos dé lo que estamos pidiendo, Él nos va a dar lo mejor. Ahora, a veces lo mejor de Dios no es lo que tú y yo creemos que es mejor. ¿Cómo se nos puede ocurrir que nosotros le digamos a Dios, tienes que hacer esto? O tienes que darme esto porque para mí es lo mejor. Muchas veces Dios me ha dicho que no. Y le he dado gracias porque me ha dicho que no. Ahora dice, le será hecho. La duda a la que Jesús se refiere aquí no es, como muchos falsos maestros aseguran, dudar de la fe de alguien. No, lo que te pasó es que no tuviste fe. Ahora el problema es la fe de esa persona. Hermano, la fe es importante, pero yo vuelvo a lo mismo, más importante que la fe. Puede ser una fe pequeña, como un grano de mostaza, pero bien colocada en el poder de Dios. Es una fe maravillosa. Acuérdense que la fe en sí no tiene poder. Muchas veces repetimos frases mecánicas, la oración es poder, no. La fe es poderosa, tampoco. En realidad, en la práctica, el poderoso es el Dios que contesta las oraciones. La fe es poderosa porque está colocada en un Dios poderoso. He oído a mucha gente que dice, yo tengo tremenda fe en mi santico. ¿Y cuál es su santico? Una figura de yeso allí en el cuarto, encima de un escaparate. Y a ese santo es el que le piden, el que le ponen platicos con dulces. Yo a veces me pregunto, ¿para qué hacen eso? El santo se lo comerá. Pero esa es la fe, una fe absurda, ridícula. Y otros le ponen vaso de agua como si el santo tuviera sed. La realidad, hermanos, es que no es la fe en sí. Es en quien se coloca la fe. La fe en sí no tiene poder, simplemente accede al poder de Dios. La advertencia aquí es en contra de dudar, es contra dudar de la naturaleza y del poder de Dios. Ahora, si tú no conoces a Dios, ¿cómo vas a creer en Él? Si tú no has visto en la Biblia lo que Él ha sido capaz de hacer, y cuando no lo puedas ver en tu presente, porque estás deprimido, desalentado, mirando en una dirección equivocada, entonces recuérdalo en tu pasado. ¿Verdad que sí? Cuando miramos al pasado tenemos experiencias, sobradas experiencias de que estuvo allí, de que fue Él. Fue Él el que llegó cuando más lo necesitaba. Esa fue una oración contestada. Fue la mano de Dios. No fue un accidente, no fue una casualidad. Dios estuvo allí. La pregunta es si estuvo allí en mi pasado. Aunque no lo pueda ver en mi presente, necesito creer que también está. Y esa es la realidad. ¿Qué dice Santiago capítulo 1, verso del 6 al 8? Santiago 1, del 6 al 8. No, no dude, pero no dude de Dios. No se trata de dudar de tu fe, no. ¿Por qué oramos? Porque creemos que hay un Dios verdadero, único y verdadero, un Dios vivo, real, al cual no podemos ver con nuestros ojos físicos, pero eso no cambia la realidad de que Él esté presente. Su presencia la experimentamos todos los días. Ahora, ¿quieres que esa fe crezca? Necesitas ir a Dios, clamar a Él, esperar en Él sin importar lo que te esté diciendo las circunstancias. A veces las circunstancias te están diciendo, esto no va a cambiar. Es imposible. ¿Qué creen ustedes que le dijeron a Abraham y a Sara las circunstancias? Dios le prometió un hijo.
Pero cuando ya estaban cada vez más viejos, ¿qué pasa? Dios tarda demasiado. Y Sara, queriendo ayudar a Dios, al Dios que no necesita ayuda, metió las manos en el asunto. Pero no fue culpa solo de Sara. Abraham también se dejó manipular. Y apareció Agar, la sierva. Aquí está. Toma a la sierva y ten un hijo con ella. Es una manera de decir, el fin justifica los medios. Dios dijo, vas a tener un hijo, pero él no fue específico cómo lo vamos a tener. Así que, querido esposo, acuéstate con ella. Nunca nuestra manera pecaminosa de llevar a cabo algo será justificada ante los ojos de Dios, no importa cuán noble pueda ser nuestra intención. El fin sí, o sea, no justifica los medios, sí justifica, no puede haber justificación para usar medios pecaminosos. ¿Y qué pasó? Hasta el día de hoy la humanidad sufre la tragedia de ese acto carnal y desobediente. Abraham pasaba de los 90 años, y creo que, yo no sé si era Sara, yo sé que estaban rondando los 100 años cuando Dios cumplió la promesa. Tenían en contra todo lo humanamente posible. Eran ancianos y bien ancianos. Sin embargo, Dios cumplió su promesa y la cumplió a su tiempo. Nunca tomes una espera por una cancelación. Acuérdense que no solo Dios tiene su tiempo, no solo tiene su voluntad, Dios tiene su manera de hacer las cosas. Y además tiene su tiempo para hacerlo. Siempre que tratemos de apresurar las cosas, porque hemos dejado de esperar con fe, lo vamos a lamentar. Ya sea que estemos intentando apurar algo o estemos tratando de entrar por un lugar que Dios dijo, por aquí no entres, lo vas a lamentar. La promesa del Señor es, no importa lo grande que sea ese monte, para mí no es nada. Confía en mí. Pero qué triste cuando personas malintencionadas retuercen lo que dice las Escrituras, ¿verdad? La fe de la oración eficaz, número 1, confía en Dios. Número 2, descansa en la persona y el poder de Dios, que es capaz de tomar un monte y lanzarlo al mar. Fíjense, hermanos, un milagro de este tipo, lo único que tendría es una situación como esta, lo único que tendría es espectacularidad. Ahora, si encontramos en este versículo, como debemos encontrar, un principio, tiene una enorme aplicación para muchas situaciones de la vida. Porque créanme, hay montes espirituales, desafíos ante los cuales estamos, que intimidan más que una montaña literal. En tercer lugar, la fe de la oración eficaz cree en recibir respuesta según la voluntad de Dios. ¿Qué dice Marcos 11:24? Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hermanos, el componente práctico de la oración es obvio, pero necesario. A fin de recibir todo lo que Dios promete a través de la oración, primero es necesario pedirlo. ¿Cuántas veces dejamos de recibir cosas porque simplemente no oramos por ellas? Intentamos pedirle a los hombres y se nos olvida que al primero que debemos pedir es a Dios. Dice la Biblia, a fin de recibir todo lo que Dios promete, es necesario pedirlo. Santiago lo dijo, no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Estas son palabras inspiradas. Jesús manifestó en el Sermón del Monte, en Mateo 7,
del 7 al 11, si alguien puede leerlo. Mateo 7, del 7 al 11. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que se llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Miren, estas son palabras directamente del Señor Jesucristo. Usted puede abrir la Biblia y leerla cuantas veces quiera. Es algo que está entre Dios y usted. Son palabras para cada uno de nosotros. Lo dice el Señor. No solo lo que dice, sino quién es el que lo dice. Ya lo que dice es maravilloso. Imagínese quién lo dice. Porque a alguna otra persona le puede prometer a usted eso, pero carecería de sentido para usted. Porque los seres humanos pueden decir, pero no pueden hacer. El Dios que habla aquí es el Dios que es capaz de hacer lo que pide. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y aquí nos dice la promesa, todo lo que pidiereis orando, creéis que lo recibiréis y os vendrá. Aquí vuelvo a decir, siempre tenemos que mantener un balance. Estos son oraciones de alguien que está en comunión con Dios. Y en consecuencia conoce esa voluntad de Dios. Es alguien que se ha despojado de todo motivo codicioso o egoísta. Usted no puede decir que ha entendido quién es Dios y que mantiene una saludable relación con Él si ve a Dios simplemente como una especie de genio de la lámpara que va a acudir cuando usted la frote a concederle sus caprichos más egoístas y carnales. ¿Saben que hay gente que ven a Dios así? Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Como he dicho otras veces, es esencial amar al dador antes que a las dádivas. Es cierto que Él nos da dádivas, pero no podemos amar a Dios y buscar a Dios por lo que nos da, sino por quién es Él. Un día Dios quiso saber lo que un hombre pensaba de Él, un hombre a quien Él le había dado una gran dádiva y lo probó. ¿Se acuerdan quién? Abraham. El mismo Abraham del que le hablé. Mandó a sacrificar a su hijo, su único hijo, el hijo de la promesa. Y este hombre extraordinario que había ido creciendo en su relación con Dios, salió y fue al monte donde Dios le había dicho y fue a cumplir lo que Dios le había dicho. Dios quería saber si Abraham amaba más al dador que a la dádiva. Saben, quizás no te va a pedir a ti que sacrifiques a un hijo, pero yo creo que Dios muchas veces va a probar realmente nuestra fe. Si es por quien es Él o por lo que Él nos da. ¿Y saben cuál es la manera que Dios suele usar para probar eso? Que cuando tú y yo estamos aferrados a algo, Él comienza a darlo poco a poco. A ver cuán dispuestos estamos a abrir la mano. Si no estamos dispuestos a abrir la mano, Dios lo va a arrancar de nuestras manos. ¿Cuántas veces hemos visto personas que de la noche a la mañana han perdido muchas de esas cosas que consideraban tan valiosas, pero de alguna manera se estaban interponiendo en su relación con Dios? Un hijo. ¿Puede haber algo más grande para un padre que un hijo? Pero un hijo no debe llegar nunca a convertirse en un obstáculo en nuestra relación con Dios. Ni un padre. Que son relaciones sagradas, pero el Señor dice, si ustedes no aman, si aman a padre o a madre o a hijo más que a mí, no son dignos de mí. En otras palabras, en otro evangelio dice, el que no aborrece a su padre o a su madre,
Ahí ese término aborrecer significa, si ustedes no los aman menos, no significa odiar. Porque cuando miramos o comparamos esas mismas palabras en 2 evangelios, nos damos cuenta que era lo que el Señor quería decir. No vayamos a Dios simplemente por las cosas que nos da. Él nos ha prometido estar pendiente y suplir nuestras necesidades. Pero muchísimo cuidado. Si lo único que sale de nuestras bocas es para pedir y para pedir, cuando estamos en problemas, algo está mal. En varias ocasiones Jesús enseñó a clamar confiando en que Él cuidaría de nosotros. ¿Qué dice Juan 14, 13 y 14? Juan 14, 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 15, ahora el verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Miren, vamos a tomar por ejemplo ese versículo que otras veces ha sido motivo de reflexión. ¿Qué significa? Lo que significa. Algunos solamente toman la parte final del versículo, como hacen con otros, ¿verdad? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Sí, es una promesa gloriosa, pero para no perder la perspectiva y no irnos a los extremos con ese versículo, para tener una interpretación saludable de ese versículo, correcta, hay que tomar lo que antecede, que dice, si permanecéis en mí. O sea, es alguien que está en Cristo y permanece en Cristo, eso significa obediencia. Y esto se aclara por lo que dice el versículo después, y mis palabras permanecen en vosotros. Hay una condición, es una condición de un creyente obediente, piadoso, que tiene una relación correcta con Dios y que vive en obediencia. Un cristiano así puede pedir todo lo que quiera que Dios se lo va a dar. ¿Saben por qué? Porque nunca va a orar de manera equivocada. Sus oraciones van a estar afinadas o alineadas con la voluntad de Dios. Cuando usted vive con Dios y comienza a orar y por alguna razón se da cuenta que en medio de su oración sus motivos son egoístas, lo primero que va a hacer, Señor, perdóname. Esto yo realmente no lo necesito. Suple mis necesidades. Algo que he aprendido a lo largo de los años es no ser tan específico. No está malo ser específico, pero cuando usted está siendo específico por una motivación equivocada, no es correcto. Pida a Dios que obre, pero deje que Dios sea Dios. ¿De cuándo para acá? Dios necesita que nosotros le digamos, necesito que actúes, pero hazlo de esta manera. En cuarto lugar, la oración. La fe de la oración eficaz perdona conforme al perdón que ha recibido de Dios. ¿Qué dice Marcos 11, 25 y 26? Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone y vosotros a vosotros los que ofendéis. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Bueno, esta verdad repite la enseñanza de Cristo en el Sermón del Monte. ¿Qué había dicho el Señor en el Sermón del Monte en Mateo 6, 14? Si alguien puede leerlo. Ese es Mateo 6, 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Entendamos algo, hermanos. Es imposible que en el momento en que estemos orando tengamos todas las cuentas saldadas. Como también es imposible que en el momento en que Dios decida llevarnos tengamos todas las cuentas saldadas.
¿verdad? Yo he puesto este ejemplo varias veces, ¿no? Que usted hoy en la mañana se levantó y tuvo una discusión con su esposo, su esposa, se faltaron el respeto, pecaron. Usted salió en su auto y en la esquina se mató. Y a veces le preguntaba a la gente, ¿usted qué cree? ¿Va al cielo esa persona o no? Increíblemente algunos me dicen, no. ¿A dónde va? ¿Al infierno? Wow. Imagínense si la salvación dependiera de que nosotros tuviéramos. ¿Quién no ha metido el pie completo? Dice la Biblia que ofendemos y lo ofendemos muchas veces. La salvación no depende de eso, hermano. Ahora, si ese día usted no se mata y va a su trabajo y regresa, el Espíritu le va a llevar a resolver ese problema. O sea, la cuestión no es nuestra relación con Dios, pero sí tiene que ver con nuestra relación con los demás. Ahora, cuando esas relaciones con los demás no están correctas, eso lleva a estropear nuestra relación con Dios, no en cuanto a la salvación, sino en cuanto a nuestra relación. Hay que mantener limpias las cuentas. Quiere decir que si en el momento en que estás orando, puede que Dios traiga a tu mente un rostro o una situación. Y puede que tu instinto carnal y humano, Señor, por favor, yo no te pido que te lo lleves, pero por lo menos pártele un pie. No hagas eso. Tienes que controlar y decir, Señor, bendícelo. ¿Qué dice la Biblia? Bendecid y no maldigáis. Es algo que tú estás pidiendo y aunque no te parezca, sí va a producir un efecto en tu vida. El perdón es una decisión. Señor, perdona a fulano y perdóname a mí. La Biblia dice tienes que perdonar. ¿Por qué? Porque cuando no lo haces, el perdón, cuando no otorgas el perdón, eso va a estropear tu comunión con Dios. Ustedes recuerdan cuando, ahora no recuerdo si es en Pedro o en Santiago, donde dice que para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Está hablando de la situación matrimonial, ¿verdad? Quiere decir que a veces en el matrimonio pueden haber conflictos y estos conflictos pueden estropear la vida de oración. Pero no dejes de hablar con Dios por eso. Ve a Dios, Señor, está mal lo que hice. No debía haber hablado así con fulano, no debía haberle dicho lo que dije. Está mal ese pensamiento malo que tengo sobre esa persona. Señor, líbrame de esto, perdóname. Miren, si usted es capaz de orar de esa manera, cuando usted vea a esa persona, no lo va a mirar con rencor ni resentimiento. El perdón al que se hace referencia aquí no es el perdón eterno que acompaña a la salvación, porque la salvación no descansa en nuestras obras, sino en la obra de Cristo. El perdón que habla aquí, como en Mateo capítulo 6, se refiere al perdón relacional de los pecados que son parte de la vida diaria del creyente y que interrumpe el gozo de su comunión con el Señor. Por eso todos los días tenemos que mantener nuestras cuentas claras con el Señor y decir, Señor, si hay algún pecado que ahora no recuerdo, perdóname. Y si el Señor me lo trajo y lo recuerdo con mayor razón todavía. Es absurdo que intentemos justificar una actitud pecaminosa, envenenada por el rencor, porque las oraciones serán estorbadas. El peor daño. Gracias, mi hermana. Por favor, alguien que lo lea. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, sabiamente dando honor a la mujer, como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y de la misma manera, hermanos, que quizás hicimos algo que ofendió a Dios. Una de las cosas que el diablo te va a decir es, estás acabado. ¿Cómo te atreves a orar si eres un hipócrita? Miren lo que dice aquí el Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado, es decir, ver con buenos ojos y negarse a confesar y a perdonar, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Qué hacer entonces, pastor? Pero es que actué mal, pequé, ofendí a Dios, hice lo que la Biblia dice que no hiciera, lo hice.
¿Cómo voy a ir a Dios? Ve a Él. Porque la otra opción es creer lo que el diablo te está diciendo. Eres un hipócrita, un falsante. ¿Para qué vas a orar si Dios no te va a escuchar? No. Ve a Dios con un corazón arrepentido. Aquí estoy, Señor. Fallé. He pecado contra ti, como dijo David, he pecado contra el cielo y contra ti. No trates de justificar lo que hiciste, está mal. Y si Dios llama a eso pecado, no podrás cambiarle el nombre. Eso es confesar, ponerte de acuerdo con Dios en que lo que hiciste está mal. Pueden pasar 2 o 3 días, una semana, 2 semanas, y puedes volver a caer. No es lo ideal, pero está la posibilidad. ¿Y qué hago? Lo volví a hacer otra vez. Ah, eres un falsante. Eres un hipócrita. ¿Cómo puedes volver a hacer lo mismo? ¿Tú crees que ya Dios acabó contigo? Miren, la peor decisión que puede tomar un cristiano que ha pecado es alejarse de Dios. Ve a rastras de rodillas, pero regresa a tu Padre. Señor, lo hice de nuevo. Perdóname. Dame fuerzas para no volver a pecar contra ti. Aquí estoy. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo creen ustedes que Dios mira una oración así? Si usted lo duda, lea algunos casos en el Antiguo Testamento de personas que hicieron cosas abominables. Ahora no recuerdo el caso de uno específico que se humilló. Y después el Señor le dijo a un profeta, ¿viste cómo fulano se humilló? ¿Viste cómo se arrepintió? Le voy a dar una oportunidad. Recuerden que el que hizo ese comentario es Dios. El único que no puede ser engañado. Si una oración es verdaderamente una oración de un corazón arrepentido, Dios lo sabe. Por eso, mis hermanos, nunca se aleje de Dios. Eso es lo peor que puede hacer. Porque el diablo restriega en la cara lo que usted hizo, pero no es contristado para arrepentimiento. No. Es simplemente para que usted se sienta miserable, se aleje de Dios y diga, bueno, ya, no voy a hablar más con Dios. Al final terminas disgustándote con Dios y no contigo mismo, con tus pecados. Ven a Él, sé totalmente honesto, no trates de justificarlo, pídele perdón y pídele fuerzas para no volver a hacerlo. Y Dios le va a escuchar. Hermanos, aquí les he dejado algunas características de la fe, de la oración eficaz. Es una fe que confía en Dios. Es una fe que descansa en la persona y el poder de Dios. Es una fe que cree en recibir respuestas según la voluntad de Dios. Y en último lugar, es una fe que perdona conforme al perdón que ha recibido de Dios. Aprovechemos, hermanos, la enorme bendición que tenemos, que mientras por fe andamos y no por vista, podemos comunicarnos con nuestro Dios. Si usted decide tomar la oración en serio, créame, Dios va a hacer para su vida cada vez más real. Que el Señor nos bendiga. Hermano, no sé si tiene alguna pregunta o algún comentario.